Decíamos anteriormente que en griego existen tres declinaciones. La primera, que tiene que ver más con sustantivos femeninos y uno que otro masculino. La segunda, que contiene sustantivos masculinos y neutros y uno que otro femenino. Y ahora llegamos a la tercera declinación. En este caso, sí vamos a tener casi igual número de sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Es una declinación bastante antigua y entonces va a tener muchas irregularidades. Hay varias razones por las cuales esta declinación se considera más difícil que las anteriores. No es muy difícil, pero si comparamos, por ejemplo, la segunda y la primera declinación, estas van a ser mucho más fáciles. La segunda más que la primera. La tercera va a ser un poquito más difícil por, vamos a decir, tres razones. La primera de ellas es que en la tercera declinación nosotros nunca estamos seguros del género hasta que observamos el artículo. Aquí hay dos formas. Siempre acompañarnos de un buen diccionario y luego buscar el nominativo de la palabra en el diccionario y ver cuál es el artículo que lo acompaña. Generalmente los diccionarios van a tener la palabra, el nominativo en primer lugar y a continuación van a tener su genitivo y después van a tener el artículo. Y mediante el artículo nosotros ya vamos a saber si estamos hablando de un neutro, de un masculino o de un femenino. La otra forma de solventar ese problema es memorizarnos juntamente con la palabra su artículo. Por ejemplo, en vez de memorizarnos jaima, sangre, decir tojaima, la sangre. Es una manera más sencilla de luego recordar cuál es el artículo y por lo tanto el género. La segunda razón por la cual vamos a decir, esta declinación es un poquito más difícil que las anteriores, es que su declinación o la declinación de las palabras, y ya cuando sacamos los genitivos, dativos, acusativos, etcétera, van a estar basados en el genitivo y no en el nominativo. O sea, en la primera y segunda declinación, nosotros generalmente solo nos aprendemos el término en nominativo y de ahí deducimos cómo es que este se declina. Y los diccionarios siempre van a poner, y lo hemos hecho en los vocabularios en este curso, siempre van a poner la terminación del genitivo que tiene que ver más con si el genitivo lleva un acento circunflejo o si no lleva acento. No es tan importante, digámoslo así, saber cuál es el genitivo que acompaña a cualquier palabra porque se deduce fácilmente de su nominativo. Sin embargo, aquí en tercera declinación la cosa cambia. Realmente la declinación, como vamos a ver más adelante en otro video, va a deducirse o va a formarse a partir de su genitivo. Entonces, ahora sí, es importante aprenderse junto con el nominativo también su genitivo. Este inconveniente sucede mucho en latín, donde prácticamente todos los términos van a ser declinados a partir del genitivo. Entonces, ya es una costumbre que podemos agarrar, aprender no solo jaima, sino decir to jaima, jaimatos, la sangre, jo ayón, ayonos, el tiempo, o la era, la dispensación, jo arjon, arjontos, el gobernante o el gobernador, to grama, gramatos, la letra, el pis, el pidos, la esperanza, to telema, telematos, la voluntad, y así, ¿verdad? Nux noctos, la noche, to onoma, onómatos, el nombre, to neuma, neumatos, el espíritu, to rema, rematos, la palabra. Vemos, por ejemplo, que esta ro tiene un espíritu rudo. Todas las palabras que empiezan con ro van a tener espíritu rudo, siempre sobre la ro. Hemos olvidado cómo se pronunciaba esta palabra exactamente o qué función tenía ese espíritu, pero siempre que tengamos en griego koiné una palabra que empieza con ro va a tener ese tipo de espíritu. Probablemente se pronunciaba así como la R francesa, un poquito como gutural o eso es lo que indica el espíritu, pero realmente no lo sabemos hasta que lleguemos a la resurrección de los muertos y resucite un hermano griego de aquella época y nos pronuncie como se decía, gematos o algo por el estilo.
sarx, sarcos, la carne, y tos, soma, somatos, el cuerpo. Otra dificultad, la tercera, por la cual esta declinación es un poquito más difícil, es que tiene muchas variantes. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la primera declinación es más difícil que la segunda, es porque la primera tiene menos variaciones que la segunda. La segunda, digo, la segunda tiene menos variaciones que la primera. La primera, por ejemplo, tiene palabras terminadas en A larga, pura o impura, breve, impura, etcétera. Tiene varias variantes, ¿no? En cambio, la segunda declinación no. Y eso hace que sea más sencilla. Empezamos por ahí. En la tercera declinación van a haber muchas más variantes que no vamos a ver en esta unidad. En esta unidad estamos viendo palabras muy, vamos a decir, regulares, no irregulares, pero en determinado momento la tercera declinación va a tener ciertas palabras que solo van a servir, la declinación solo va a servir para ellas. En sí, para traducir no hay mucho problema porque en tercera declinación casi siempre reconocemos el caso. Luego va a tener cierto cambio vocálico como mater o pater. Estas palabras van a ser declinadas un poquito extrañas. O als, alatos, sal, la sal, van a ser un poquito extrañas, pero en término general, la mayoría de las palabras van a ser regulares. ¿Ok? No es una declinación muy difícil. En realidad, creo que es bastante fácil comparado con otras cosas que ya hemos hecho, como la conjugación de los verbos, que en realidad es mucho más difícil que esta declinación. Esta declinación no es muy difícil y hay que aprendérsela muy bien, porque los participios activos van a utilizar esta declinación. Y si no lo sabemos cómo se declina una palabra, vamos a tener mucho problema con los participios porque son bastante comunes en el Nuevo Testamento.